trovadores, en la descripción del video se encuentra el link de la página de nuestro querido escritor Ale Morales Gómez. Síguelo. Los Pisasuaves. Era una gran brigada militar, albergaba más de 12.000 hombres. Era una de las más reconocidas del país, por lo que estaba en una zona bastante violenta. Así que estos soldados siempre estaban envueltos en combate u hostigamientos de las fuerzas subversivas. Tenían la mayor seguridad de todos los regimientos militares. Asdrúbal era un joven tímido. Su primera salida de casa precisamente era prestar su servicio militar. Él se sentía pleno por esa aventura. Campesino enseñaba a trabajar con su padre en las labores del campo. Sus expectativas de empleo u otras eran pocas. Trabajar el agro, conseguir una buena mujer y tener familia. Ayudar a sus padres que ya estaban bastante viejos. La libreta militar era un punto a favor. Por eso quiso presentarse como voluntario para soldado regular. Asdrúbal fue designado a esta brigada. Su pueblo natal quedaba bastante alejado del lugar donde llegó a prestar su servicio militar. Fue uno de los mejores en el entrenamiento. Era un joven que acataba las órdenes, así que nunca tuvo problemas con la cadena de mando. Los domingos era día de visita y aunque Asdrúbal no tenía a nadie conocido allí, la brigada se llenaba de chicas que querían interactuar con los militares. Fue así como Asdrúbal conoció a Janet, una linda chica de la región. Ella era quien llevaba la voz cantante en esta relación. Fue ella quien lo abordó, se presentó y se hicieron amigos. Más que amigos, enamorados, confidentes a pesar que el entrenamiento les advertían no dar información de lo que allí ocurría o del lugar. Asdrúbal, ciego de amor, le contaba todo lo que Janet le preguntaba: horarios, movimientos de tropas y armamento. Así le confesó que él sería reubicado en una base que daba entrada a la brigada por la montaña. Él y 10 soldados más. Todos los viernes estaría ahí después de las 12. Le correspondía el puesto de centinela. Él debía vigilar hacia el bosque. Solo había un punto neurálgico de seguridad, así que solo se necesitaba de un centinela. Asdrúbal estaba perdidamente enamorado, pero a pesar de esto, Janet sabía que no cedería en su deber, o no como ella quería. Así que le regaló un tabaco y una foto de ella, para que fumara en su turno de centinela y la recordara. A pesar que fumar también estaba prohibido, a Asdrúbal le pareció una falta menor. Viernes a las 2:10, Asdrúbal saca la foto de Janet, la besa y encendió el tabaco. Apenas dio las primeras caladas, se sintió mareado. Veía todo borroso, con la foto de ella todavía en las manos. La veía sonreír, la veía danzar. Se estaba volviendo loco, pensó. A pesar de su esfuerzo por no dormirse, cayó al suelo como un fardo. A las 3 en punto debía entregar su puesto, pero despertó a las 3:30. Nunca antes le había pasado algo así. Corrió a despertar su relevo. También era extraño que éste no hubiese ido a despertarlo. La escena que encontró lo llenó de terror y angustia. Sus 9 compañeros estaban degollados, incluido un suboficial que era el comandante encargado. Todo el armamento había desaparecido. Él activó la alarma del pánico y fue esto lo último coherente que hizo. Por su culpa, 10 compañeros habían perdido la vida. Se volvió loco. Fue recluido en una clínica de reposo de las fuerzas militares. Recibió una pensión por invalidez mental, así que esta fue asignada a sus padres. De Janet se sabe poco. Todo lo aquí escrito fue recogido de una libreta que tenía el soldado Asdrúbal, una bruja de la región. Dicen que fue embrujado con tabaco. La locura no es por la pérdida de sus amigos, es lo que fumó. Los hombres que asesinaron a los soldados son una fuerza especial llamada los Pisasuaves. Entran en silencio, con sigilo, degüellan a sus víctimas y abandonan el lugar en silencio. Se cree que a pesar de todo, Janet no quiso que a Asdrúbal lo asesinaran. Lo dejaron vivir,
porque después de fumar aquello, no volvería a ser normal. Trovadores, recuerda que en mi canal Trovit Scary Stories estaremos narrando series de terror y creepypastas, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Trato justo, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Salí del salón de belleza encantada con mi nuevo cambio de look. Estaba segura que Fernando, mi marido, lo amaría tanto como yo. Me dirigí a casa de inmediato porque contaba con el tiempo justo para prepararle la cena. Pero algo llamó demasiado mi atención, pues al llegar a casa estaban mis padres, mis suegros, cuñados, amigos y demás. Supuse que me darían una sorpresa y no me equivoqué, solo que sería la peor sorpresa del mundo. Hija, tienes que ser fuerte, me dijo mi madre cuando bajé del carro. ¿Está todo bien, mamá?, le pregunté angustiada. Ay, Fátima, a Fernando se lo llevaron, contestó mi suegra llorando. No, esto debe ser una broma de muy mal gusto. Papá, diles que paren, que no es gracioso. Papá me abrazó y me llevó adentro. Ahí me explicó que un grupo de hombres armados habían llegado al taller donde trabajaba Fernando y se lo habían llevado a él y 3 trabajadores más. No, papá, eso no puede ser posible. Fernando no tenía problemas con nadie, debe ser un error. Lamentablemente no es así, hija. Las cámaras de seguridad del taller grabaron el momento exacto en que se los llevaron. Ya las pruebas las tiene la policía y estoy seguro de que Fernando aparecerá muy pronto. Ay, papá, por Dios. Aquí la policía nunca hace nada. Dime qué voy a hacer sin mi marido. Mi padre trató siempre de que yo no perdiera la fe, pero esto se estaba volviendo imposible. Lo buscamos por todos lados, pegamos carteles en las calles, lo publicamos en las redes sociales, pero nadie sabía dónde estaba. Acudíamos a diario con las autoridades, pero en lugar de ayudarnos nos cuestionaban acerca de su vida, hasta que nos dimos cuenta de que la justicia no estaba de nuestra parte. Lo primero que pensamos es que se trataba de un secuestro, pero rápidamente desechamos esa idea, pues nunca hablaron para pedir un rescate. Lo segundo fue que tuviera algún enemigo, pero tampoco coincidía porque después de hacer una exhaustiva investigación, nos dimos cuenta de que era demasiado querido. Nos estábamos quedando sin opciones, hasta que un día Carlos, mi cuñado, llegó a la casa bastante alterado y nos dijo que había escuchado a doña Mari, la del billar, decir que habían ido unos tipos a tomar y entre copa y copa platicaban que uno de ellos había participado en el secuestro de los del taller. Contó todo con lujo de detalle y a su parecer había exagerado un poco, pues dijo muchas cosas que sonaban difíciles de creer. Tenía bien atontado al que iba con él. Mi suegro le pidió a Carlos que fuera por doña Mari y que si se negaba a venir le ofreciera algo de dinero para que no pusiera resistencia. Y así lo hizo. Después de casi una hora llegaron y doña Mari se negaba a contarnos lo sucedido. Decía que ella temía que le hicieran algo por chismosa, que mejor olvidáramos lo que habíamos escuchado y la dejáramos ir. Pero mi suegro le suplicó y le ofreció 5,000 pesos, y esto hizo que rápido soltara la lengua. Nos contó que ese tipo era un sicario de los que viven allá en el monte y que seguido llevaba muchachitos al billar para convencerlos de trabajar para ellos. Se la pasaba contándoles infinidad de historias, llenándole la cabeza de mentiras a los muchachitos pendejos para que se unieran a ellos. ¿Y usted ha escuchado algo de mi hijo, doña Mari? La mera verdad no, don Simón. Solo lo que el chismoso de Carlos vino a contarle. Pero yo creo que sí ha de estar vivo, oiga. ¿Por qué lo dice?, le preguntó mi suegro con alegría. Porque según estos cabrones los matan a los 15 días, si no les sirven, y su muchacho apenas va para una semana que se lo llevaron. Mi suegro le agradeció a la señora y la dejó ir, no sin antes pedirle que le hiciera un mapa para llegar a la guarida donde se escondían esos desgraciados, ya que ella solía llevarles cerveza y mujeres muy seguido.
Estuvimos vigilándolos por 3 días. Incluso yo acompañé a doña María en una ocasión a dejar cerveza y 2 jovencitas para ubicar bien el camino, pero pude darme cuenta de que sería muy difícil ingresar ahí porque estaba súper vigilado por hombres fuertemente armados. Al llegar a la casa les dije que sería muy difícil ingresar por nuestra cuenta porque tenía mucha seguridad. Mi suegro les llevó toda la información a la policía, pero de nada sirvió, ya que ellos alegaban que necesitaban la orden del gobernador porque los superaban en número. No podría creer que estos cobardes eran los que se cargaban de nuestra seguridad. Sabía que si no hacía algo rápido terminarían por matar a Fernando. Me puse a investigar acerca de ellos y preguntando por ahí, descubrí que la mamá de uno de los jefes vivía en el poblado de enseguida. Así que le platiqué a mi padre y a mi suegro que tenía planeado, pero mi padre de inmediato me dijo que era una locura, pues la señora siempre estaba escoltada por 3 personas armadas, y al escuchar esto, mi suegro enseguida le dijo a mi padre: ¿también te parecería una locura que a la que se hubieran llevado fuera tu hija? Mi padre agachó la mirada al escuchar las fuertes palabras de mi suegro. Pero es muy peligroso, Simón, le dijo mi padre. ¿No entiendes que te pueden matar? Ay, Víctor, si estos cabrones me tienen muerto en vida desde que se llevaron a mi muchacho, y sabes que por gente como tú, estos desgraciados se la pasan haciendo su voluntad. ¿A qué te refieres con eso?, le respondió mi papá un poco molesto. Pues a que nos vale madre lo que le pase a la gente mientras no sea tu familia, no te interesa. Y estás mal, cabrón, porque ahorita es la mía, pero te aseguro que tarde que temprano será alguien de tu familia, y no porque quiera que te suceda, pero estos cabrones están haciendo lo que les da la gana con el pueblo. Si todos tuviéramos un poco de empatía por el dolor ajeno, esto sería otro cantar. Lo superamos en número, pero nos dejamos amedrentar fácilmente, y una vez te digo, con tu ayuda o sin ella, voy a rescatar a mi hijo. Mi padre se fue sin pronunciar palabra, y la verdad yo me sentí bastante avergonzada por la actitud que estaba tomando mi padre. Mi suegro me pidió que no lo juzgara, pues él también temía por mi seguridad, y era comprensible. Me dio un beso en la frente y me pidió que fuera por mi suegra y mis cuñados para contarle el plan. Así lo hice. Cuando estábamos todos reunidos, tocan fuertemente a la puerta. Nos pusimos bastante nerviosos, pues creíamos que doña Mari nos había delatado con los delincuentes. Mi suegro nos pidió que nos quedáramos quietos, que él abría, y vaya tremenda sorpresa que se llevó, pues al abrir se dio cuenta de que era mi padre acompañado de 50 personas dispuestas a ayudarnos. Y es que no solamente eran hombres, eran mujeres, madres desesperadas, esposas, hijas, hermanas, que al igual que yo habían perdido un ser querido a mano de estos monstruos. No tengo el conocimiento para manejar una de estas, dijo una de las mujeres que venían con mi padre, mientras nos mostraba una pistola que sacaba de entre sus ropas. Pero tengo el valor y el coraje de pelear contra esos malditos que mataron a mi hijo frente a mí. Pues yo estoy dispuesto a todo, dijo uno de los hombres. Esos cabrones violaron y mataron a mi hija en el cerro. Las autoridades no hicieron ni madre, y mi cobardía no me dejó vengar su muerte. Vamos, señores, ya no podemos hacer nada por nuestros muertos, pero sí por los vivos que ahora nos necesitan. Mi suegro lloraba conmovido al ver el apoyo que estaba teniendo de toda esta gente. Conseguimos armas y una camioneta y quedamos de vernos a la salida del pueblo discretamente para evitar llamar la atención. Pero fue casi imposible porque al llegar al punto de encuentro nos quedamos helados al ver que eran más de 60 camionetas. Se había corrido el rumor por diferentes pueblos y todos estaban dispuestos a ayudar y con la ilusión de encontrar algún familiar. Después de acomodarnos, emprendimos el viaje en caravana hacia el pueblo donde vivía la mamá del duende, el jefe de sicarios que tenía aterrorizada toda la región. Al llegar al pueblo, pudimos identificar rápidamente la casa de la señora, pues era bastante ostentosa en comparación del resto de las casas. Al sonar el claxon, salieron rápidamente 2 hombres armados, pero al darse cuenta de la cantidad que éramos,
Rápidamente bajaron sus armas y se tiraron al suelo en señal de rendición. Entramos a la casa a toda prisa, pues teníamos que le dieran aviso al duende y este llegara con refuerzos y terminara todo en un baño de sangre. Uno de los compañeros tomó a la señora de los cabellos y comenzó a insultarla, pero al darse cuenta, mi suegro le gritó molesto: «Tranquilo, compañero, que nosotros no somos igual que ellos. Nosotros venimos a hacer justicia, no a comportarnos como animales. Así que vaya tratándola con respeto». La mujer quedó sorprendida al escuchar a mi suegro y le agradecía entre lágrimas, pues nunca se imaginó que sería tratada de esa manera. Estábamos ordenando que la subieran a una de las camionetas cuando gritaron unos compañeros: «Don Simón, aquí tienen unos amarrados». Fuimos de inmediato hacia una de las habitaciones. El panorama era desgarrador. Había 8 hombres atados de pies y manos y con los ojos vendados. Estaban bastante golpeados y les era imposible ponerse de pie, así que entre varios comenzaron a sacarlos en peso para poder ponerlos a salvo. Uno de los compañeros tomó una enorme televisión que estaba en la sala, pero mi suegro le tapó el paso al quererla sacar, pues el compañero alegaba que era en pago de lo que esos malnacidos le habían robado. Pero mi suegro lo detuvo argumentando que estaban ahí para ayudar, no para convertirse en ladrones como ellos. La dejó no de muy buena gana y emprendimos el regreso a casa, no sin antes revisar que no quedara alguna persona privada. Llegamos a casa de mi suegro y ahí se quedaron 12 camionetas custodiando la casa de él, por si el duende mandaba gente a rescatar a su mamá. Después de tranquilizarnos un poco, comenzamos a interrogar a la señora, pues no entendíamos cómo era que ella se prestaba a semejantes barbaridades que hacía a su hijo. Ella trató de negarlo al principio, pero después de decirle que habíamos encontrado a las personas secuestradas en su casa, no le quedó de otra que admitir que era parte de toda esa podredumbre que dirigía a su hijo. «¿Qué me van a hacer, cabrones?», nos gritaba asustada. «Me van a matar, ¿verdad?». «No, señora, no la vamos a matar. No somos asesinos», le decía a mi suegro tranquilo. «Entonces, ¿quién chingados son?». «Muy buena pregunta», le respondí yo. «Somos una familia cansada de todo el desmadre de tu hijo. No queremos hacerte daño, solo queremos recuperar a mi esposo, y qué mejor manera que hacerlo por medio de ti». «No entiendo a qué te refieres, muchacha», me dijo sorprendida. «Mire, señora», le interrumpió mi suegro, «aquí solo buscamos que ninguna de las dos partes salga perjudicada. Así que es la vida de mi hijo por la de usted. Así de simple, me entregan a mi hijo con vida y usted vuelve a su casa. Mi hijo nunca cederá a sus peticiones. Van a matar a tu hijo y a todos ustedes, bola de desgraciados». «Bueno, señora, esa es decisión de su hijo. Si no accede a nuestras peticiones, pues nos morimos todos, porque ni crea que nos vamos a quedar de brazos cruzados». «Listo», dijo mi suegra. «Terminamos los carteles, Simón». Mi suegra junto con 3 señoras más habían estado haciendo varios carteles para pegarlos por todo el pueblo, dirigidos al duende, donde decían lo siguiente: «Duende, tenemos a tu mamá. No somos de ningún grupo delictivo. Somos un grupo de ciudadanos que buscamos a nuestros familiares que tú y tu gente han desaparecido. La vida de tu madre, por los secuestros del taller y por todos los que hasta la fecha no encontramos. Te lo exigimos. Queremos a nuestros familiares vivos». Salieron 2 camionetas a pegar los carteles. Aún no habían terminado de distribuirlos cuando suena el teléfono de la casa insistentemente, hasta que mi suegro contestó: «Bueno». «Mira, hijo de tu reputa madre, no sabes con quién te estás metiendo. Te vas a cargar la chingada a ti y a toda tu familia. Voy a matar a tu hijo y te voy a mandar el video, perro». «Buenas noches, joven», le respondió mi suegro sereno. «Veo que ya te enteraste de que tenemos a tu madre, y me imagino que ya debes de estar planeando cómo torturar a mi hijo para que yo acceda a liberar a tu madre.
Te imaginas bien, cabrón. No sabes todo lo que le voy a hacer a este güey. Lo voy a quemar vivo. Pero antes de eso, te voy a mandar dedo por dedo para que lo dejes de recuerdo. Mira, joven, nosotros en ningún momento hemos lastimado a tu madre. Incluso, creo que debiste darte cuenta de que cuando fuimos por ella, no le hicimos destrozo alguno a su casa. Porque queremos hacer las cosas bien, muchacho. Acabemos con esto de una vez. Entrégame a mi hijo y puedes llevarte a tu madre. No, esto no se va a quedar así. Nadie se mete con mi jefa, cabrón. Voy a hacer que te arrepientas. Perfecto, muchacho. Solo te recuerdo que cualquier cosa que le hagas a mi hijo o a cualquiera de los que tengas retenidos, se lo haremos a tu madre. Piensa las cosas bien, muchacho, y comunícate cuando estés más tranquilo. Mi suegro colgó el teléfono y nosotros no entendíamos por qué. Eso podría provocar que mataran a Fernando. Mi suegra le reclamaba nerviosa, pero él parecía no escucharla. Se sentó en el sillón sin decir una palabra. Todos estábamos en silencio. Solo se podían escuchar los gritos y las rayadas de madre que nos decía la mamá del duende desde la otra habitación. Casi media hora después de haberle colgado al duende, suena una notificación de mensaje en los celulares de cada uno de los que estábamos ahí en la casa. Era un video, y al abrirlo nos encontramos con la más aterradora escena. Estaba mi esposo y otros 3 hombres desnudos colgados de las manos, cuando de repente aparece el duende diciendo: te lo dije, pendejito, que no sabías con quién te habías metido. Acto seguido se ve como alguien le pasa una tabla y este comienza a golpearlos cual si fuera piñatas. Se escuchaban los gritos desgarradores de Fernando. Esto provocó que mi suegra se desmayara. En cambio, mi suegro se mantuvo firme y terminó de ver el video de 5 minutos donde no hacían más que torturarlos. Al terminar, dejó el celular en la mesa de la sala, se dirigió hacia el patio y arrancó uno de los lazos que servían de tendedero. Comenzó a quitarle el palo de la escoba, sacó un cuchillo del cajón de la cocina. Tratamos de preguntarle qué es lo que hacía, pero él parecía no escuchar. Regresó a la sala, tomó su teléfono celular y junto con todas las cosas anteriores se dirigió a la habitación donde estaba la mamá del duende. A los pocos segundos salió y dijo que necesitaba 2 hombres que lo auxiliaran. Uno de ellos fue Carlos, mi cuñado, y otro fue el papá de uno de los muchachos que salía en el video que había mandado el duende. Después de entrar, cerraron la puerta con seguro, y esto fue lo que nos contó Carlos que pasó. Me apena muchísimo que tenga que pasar por esto, señora, pero es que su hijo no me dejó alternativa, le dijo mi suegro mientras le mostraba el video que le había mandado el duende. Reía esta. Te lo dije, cabrón, que con mi hijo no ibas a poder. Ese chamaco es un chingón, así que suéltame ya antes de que te mate a tu hijo. Siento mucho no poder hacerlo, pero yo había hablado con tu hijo y fui muy claro al decirle que si le hacía algo a mi hijo o a cualquiera de las personas que tuviese, usted lo pagaría, mi querida señora, de la misma manera. Así que le quiero aclarar que no estoy de acuerdo con esta clase de barbaries, pero su hijo no me ha dejado otra opción. Le ofrezco nuevamente mis disculpas. Al ver que mi suegro hablaba en serio, esta comenzó a temblar y a suplicar que pararan. Le ordenaron a Carlos quitarle la ropa mientras mi suegro y el otro hombre ponían un soporte en el techo y amarraban un lazo para que éste colgara, para luego amarrarle las manos de ahí. Cuando ya la tenían desnuda y amarrada, mi suegro pidió que comenzaran a grabarla para luego aparecer mi suegro y hablar frente a la cámara. Me siento apenado en hacerle esto a tu madre, muchacho, pero tú cambiaste las reglas del trato. Espero y me quede tan bien como el que me mandaste tú. Dicho eso, comenzaron a golpear a la señora. Sus gritos se podían escuchar hasta afuera. Tratamos de abrir, pero era imposible, hasta que después de 5 minutos los golpes pararon. Se abrió la puerta y salió mi suegro limpiándose la sangre con un trapo.
Al entrar la mujer seguía colgada. La desamarramos con la ayuda de algunos muchachos y comenzamos a limpiarla, pero entró mi suegro nuevamente y nos impidió terminar. Dejó cuidándola a Carlos y se fue a sentar nuevamente al sillón. Sonó el teléfono nuevamente. Era el duende, otra vez, pero ahora hablaba totalmente diferente. Pedía clemencia para su madre y dijo aceptar el trato. Pero ahora mi suegro había cambiado las reglas, pues ya no era suficiente lo que había pedido en un principio, pues decía que sus acciones ponían en riesgo a su madre. Le pidió que se entregara a las autoridades y luego entregara a su hijo y al resto de las personas secuestradas y dijera el paradero de los cuerpos de los que habían asesinado. Mi suegro dejaría en libertad a su madre. No tuvo más remedio que aceptar. Esa misma noche se entregó y liberó a los secuestrados. Comenzó a dar las ubicaciones de los cadáveres que él y su gente habían asesinado a sangre fría. Su madre fue liberada y teníamos que levantar cargos en contra nuestra, pero gracias a Dios no fue así. El duende se encuentra preso, al igual que sus cómplices. Fernando se recupera en el hospital bastante rápido y hay varias familias dándole cristiana sepultura a sus familiares. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras un comentario explicando qué tal te pareció este relato. Recuerda dejar tu manita arriba. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Los niños no se tocan. Escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Creí que por fin había encontrado el amor de mi vida, sin imaginar que el gusto me duraría tan poco. Hace 4 meses conocí a Ramiro en un bar. Solía asistir a ese sitio junto con mis amigas por lo menos 2 veces al mes, pues entre el trabajo, los niños y la casa me merecía un rato de distracción, o al menos eso creía. No pude haber estado más equivocada. Mi esposo se había marchado 5 años atrás, pues el muy desgraciado se fue a Estados Unidos buscando una vida mejor para mí y los niños. Le dije que tenía miedo, que no podría con mis hijos sola y con la bebé que venía en camino, a lo que él me respondió que no me preocupara, que sería incapaz de dejar a sus hijos sin padre, que solo eran unos meses, pues regresaría a conocer a su hija. Pero olvidó muy rápido su promesa, pues cerca de los 3 meses dejó de mandarnos dinero y de contestarme las llamadas. Estaba sola con 2 niños pequeños de 5 y 7 años y una bebé a punto de nacer, así que tuve que salir adelante por mis hijos y poco a poco me fui adaptando a la vida de madre soltera, aunque debo de confesarte que no fue nada fácil. Cuando mi pequeña Marina cumplió los 2 años, me enteré de la manera más cruel el motivo por el cual nos había abandonado mi esposo. Pues yo venía con un pequeño pastel para celebrar el cumpleaños de mi hija y tenía que pasar por la casa de la madre de él, y como siempre lo hacía, me cruzaba la calle para no tener contacto alguno con cualquiera de ellos. Hasta la fecha me había funcionado bastante bien, pero al intentar cruzar esta vez, un imbécil casi me atropella y por poco tiro el pastel. Volteo a hacerle el reclamo y vaya sorpresa que me llevé, pues era mi esposo en una camioneta de lujo. Pero no venía solo, estaba acompañado por una bella mujer y un par de niños. No me reconoció porque trató de disculparse, pero yo jamás le di la cara. Ese día me di cuenta de que él nunca regresaría, ya que tenía otra familia y se había olvidado por completo de nosotros. En todo el tiempo que estuvo con su madre nunca fue a buscar a sus hijos, así que decidí hacer mi vida y sacar a mis hijos adelante sola. Cuando Marina cumplió 4 añitos, comencé a salir con algunas amigas que se encontraban en la misma situación de abandono que yo. Doña Carmen solía cuidarme a mis hijos cuando salía, así que no tenía pendiente alguno, pues la conocía desde que yo era una niña. Estaba tan necesitada de amor y aceptación que cuando conocí a Ramiro quedé prendida a él casi de inmediato. Era un joven bastante atractivo y por si fuera poco 10 años menor que yo. Bailamos toda la noche,
Platicamos de tantas cosas que teníamos en común, que pareciera que estábamos hechos el uno para el otro. Solo cometí decirle que tenía hijos, pues temía que al ser tan joven, se asustara con semejante responsabilidad. Salíamos por casi 2 meses y en ese tiempo jamás me tocó. Debí haber visto toda esa clase de señales. Era tan obvio y nunca me di cuenta. Al reprocharme, mis hijos, mis continuas ausencias, terminé por confesarle todo a Ramiro, y en lugar de molestarse se puso feliz. Incluso me pidió que saliéramos del bar y fuéramos a conocer a mis hijos. Yo acepté encantada, aunque no te negaré que estaba demasiado nerviosa la reacción de mis pequeños. Pero al llegar a casa, mis hijos lo recibieron de maravilla. Él era tan amoroso con ellos que parecía que los conocía de toda la vida. Esa noche, después de dormir a los niños por primera vez, me hizo suya, y al poco tiempo se vino a vivir conmigo. Por fin me sentía la mujer más feliz del mundo, aunque por otro lado me dolían las constantes peleas que tenía con doña Carmen, pues esta decía que Ramiro no le agradaba nada y que no le gustaba la forma en la que tocaba a los niños. Yo trataba de explicarle que él solo hacía el papel de su padre, pero siempre terminábamos discutiendo y eso me dolía bastante, pues siempre la vi como mi madre. Cierto día llegó muy cabizbajo del trabajo y al preguntarle qué le pasaba, me dijo que lo habían despedido. Le respondí que no se preocupara, que yo me encargaría de los gastos doblando turno. Él me besaba y abrazaba agradeciéndome por el apoyo. Yo entraba a las 7 de la mañana y regresaba cerca de las 9 de la noche, y Ramiro me despertaba con la cena lista. La casa muy limpia y mis niños bañados y dormidos. ¿Qué más podía pedirle a la vida?, pensaba. Después de 2 meses de trabajar sin ningún día de descanso, tuve una descompensación y me desmayé. Por tal motivo me dieron unas vacaciones de 2 semanas, y al contárselo a Ramiro, se puso furioso y comenzó a gritarme que necesitábamos el dinero, que cómo era posible que no me importaran mis hijos ni las cuentas por pagar. Estaba tan molesto que no le importó cuando le dije que las vacaciones eran pagadas. Me dio una bofetada y se salió de la casa. Estuve en vela toda la noche, pues no regresó. Tenía miedo de perderlo. Estaba tan acostumbrada a él que no soportaba la idea de no tenerlo cerca. Cerca de las 10 de la mañana fui a la tienda a comprar algo de despensa para hacerle el desayuno a mis hijos. Y ahí me encontré con doña Carmen, que me miró con desaprobación al verme el hematoma que traía en el rostro por la bofetada que me había dado Ramiro. No puedo creer, Susana, que a estas alturas permitas que ese desgraciado te trate así frente a tus hijos. No, doña Carmen, los niños ya estaban dormidos. Él sería incapaz de pegarme frente a ellos, le dije tratando de disculparlo. Espero que ahora sí te des cuenta de que tus hijos no le están pasando nada bien. Marinita ya ni siquiera habla. ¿Pero qué hice, doña Carmen? No voy a permitir que ponga a mis hijos en contra de su padre. Ese cabrón no es su padre, Susana. Pues como si lo fuera. Él ha hecho más por ellos que nadie en el mundo. Bastante molesta tomé mis cosas y me fui a casa. Al llegar los niños seguían dormidos, así que al acercarme a despertar a Pablito, le pude notar bastantes moretones en los brazos, pues se encontraba descobijado. Algo extrañada levanté su playera muy despacio, cuidando de no despertarlo, y quedé horrorizada, pues en todo su pecho traía la sangre molida, como cuando te besan y succionan con mucha fuerza. Traté de ahogar mi llanto, pues aún tenía que revisar a mis otros hijos. Me acerqué a la cama de Juanito y no se encontraba mejor, pues tenía las mismas marcas que Pablito. Te juro que sentía que el corazón se me salía del pecho del solo imaginar ver a mi Marinita en las mismas condiciones que sus hermanos. No pude entrar sola a su recámara, así que fui a decirle a doña Carmen lo que acababa de ver. Te lo dije, Susana, que ese tipo no me gustaba para nada. ¿Y Marina cómo está? No lo sé, doña Carmen. No me atrevo a ver a mi hija. Vamos, muchacha, tenemos que revisarla. Pero no haga ruido. No que se despierten los niños.
Así que doña Carmen se acercó a la cama de Marina y al levantar las sábanas, ésta pegó un tremendo grito ensordecedor. ¡Una ambulancia, Susana! ¡Rápido, una ambulancia! ¿Pero qué pasa, doña Carmen? Muévete, muchacha, que se nos muere esta niña. Saqué mi celular y como pude pedí una ambulancia. Estos llegaron casi de inmediato. Lo llevé hasta la habitación de mi hija y al quitarle las cobijas nos encontramos con la más aterradora escena. El cuerpo de mi pequeña estaba sobre un gran charco de sangre y podía ver cómo se le iba la vida mientras los paramédicos le daban los primeros auxilios. Nos fuimos detrás de la ambulancia, doña Carmen, los niños y yo, pero nadie quería darnos razón sobre el estado de mi hija. Hasta después de casi 2 horas, el doctor se acercó a mí, acompañado de un par de oficiales. Ahí fue cuando mi mundo se derrumbó, pues el doctor me explica que mi hija había sido víctima de violación y tenía múltiples desgarres, sin contar que tenía una fractura en uno de sus tobillos. No podía creer lo que me estaba diciendo. ¿En qué momento mi bebé había pasado por semejantes aberraciones? Al estar en un estado de shock, doña Carmen fue la que habló y les platicó de la relación que tenía con Ramiro. También pidió que mis hijos fueran revisados porque habíamos descubierto que presentaban múltiples golpes en los brazos, piernas y pecho. Desafortunadamente, mis hijos también fueron abusados por ese maldito, y lo peor del caso fue cuando fui a poner la denuncia, pues me llevé las sorpresas de mi vida, ya que en el Ministerio Público me di cuenta de que ese cabrón ni siquiera se llamaba Ramiro. Su nombre era Samuel y era hijo de una de las familias más ricas del país. El cinismo y la corrupción de esos malditos me daba asco, pues un oficial se acercó a decirme que lo mejor sería que me fuera a mi casa y que le diera gracias a Dios que no me los habían matado, ya que no era la primera vez que ese tipo cometía esa clase de actos. Pero qué demonios, pensé, ¿cómo es posible que me digan esto después de que ese malnacido había cometido tal crimen con mis preciosos niños? El odio invadió cada poro de mi piel y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por hacerlo pagar. Después de casi 15 días me dieron de alta a mi hija y fue tiempo suficiente para planear mi venganza. Logré hacerme novia de uno de los narcotraficantes más crueles y despiadados de mi ciudad. Me preguntarán cómo fue que lo conseguí. Pues resulta que al llegar a casa mis vecinos ya estaban enterados de lo que había sucedido con mis hijos. Y ellos organizaron una recolecta para ayudarme con los gastos en lo que se terminaba de recuperar mis hijos. Eso llegó a oídos del crimen organizado y ellos me dijeron que estaban enterados de todo y que me ayudarían a que el perro ese pagara muy caro lo que les hizo a los niños. Que no me preocupara por nada, que muy independiente de lo que ellos hacían tenían un código inquebrantable. Los niños no se tocan. Y él había quebrantado el más importante de sus códigos. Estuvieron trabajando para tratar de localizarlo, y mientras lo hacían, Julio siempre estuvo al pendiente de nosotros. Le daba gente que nos cuidara y quien se encargara de la limpieza de mi casa. Incluso contrató una enfermera que era quien le hacía las curaciones a Marina, y al poco tiempo Julio me confesó su amor. Debo de ser sincera en esta parte, pues yo jamás volvería a enamorarme de nadie a raíz de lo sucedido con mis hijos. Pero acepté tener una relación con él por conveniencia, por buscar la venganza de mis hijos. Por fin lograron encontrarlo después de 4 meses de búsqueda. Este maldito se había ido del país con ayuda de su familia, y es lo que solía hacer cada que cometía sus crímenes de pedofilia. Yo algo preocupada le comentaba a Julio que temía que nuevamente el gobierno se negara, a lo que él me respondió entre risas que el gobierno solo obedecía a sus órdenes. Me pidió que le diera unas horas, pues su gente lo tenía en una de las casas de seguridad. ¿Y dónde fue que lo encontraron?, pregunté curiosa. Al cabrón lo localizamos cuando iba saliendo del aeropuerto. Mi gente tuvo un pequeño enfrentamiento con sus escoltas, pero no te preocupes, Susana, yo me encargaré de todo. Julio se fue a encontrarse con ese tipo, y para mí cada minuto parecían horas. Estuve tentada varias veces en llamarlo, pero temía que mi llamada arruinara todo, así que esperé pacientemente. Cerca de las 10 de la noche, Julio regresó bastante serio. Le pedí que me contara qué era lo que estaba pasando.
y él en un tono bastante serio se limitó a decir: lo siento, Susana, la familia nos ha ofrecido 5 millones por la vida de su hijo y este dinero ahorita no le vendría nada mal a la organización. Al escuchar aquellas palabras sentí que mi mundo se me derrumbaba nuevamente. Te pedí que lo matara, le gritaba entre lágrimas, pero tú lo único que hiciste fue negociar con el sufrimiento de mis hijos. Lárgate, Julio, no quiero volver a verte. Espera, Susana, quedamos en un acuerdo. Él irá preso por 5 años. ¿Y tú crees que ese castigo es suficiente para el daño tan grande que nos hizo? Claro que sí, si me dejaras explicarte. No quise saber más nada y le pedí que se fuera de mi casa y de mi vida, que no lo quería volver a ver jamás cerca de mí o de mis hijos. Él con lágrimas en los ojos me dijo que tarde que temprano entendería el por qué había hecho las cosas de esa manera. A la mañana siguiente fue cuando entendí todo, pues al prender la televisión, lo primero que vi fue la siguiente noticia. El joven Samuel Medina, hijo de los millonarios empresarios de Autos Medina, fue arrestado la noche de ayer al salir del aeropuerto por pedofilia y violación a menores de edad. Su juicio se había llevado a cabo el día de su detención, pues las influencias de los padres habían acelerado el proceso. Fue sentenciado a 5 años de prisión en la cárcel Los Laures. Fue trasladado cerca de la medianoche, pero lamentablemente el joven Samuel fue recibido por una ola de presos enardecidos, ya que al llegar se amotinaron y sometieron al personal del centro penitenciario, y el joven Samuel fue víctima de múltiples violaciones. Se dice que más de 50 presos abusaron salvajemente de él. Incluso está circulando videos donde Samuel da las ubicaciones de donde enterró a sus pequeñas víctimas. Al darse cuenta las autoridades de esos videos, pidió ayuda a las fuerzas castrenses para controlar el motín y liberar al personal. Se dice que su estado es muy crítico, pues tiene 3 costillas fracturadas, al igual que pies y manos. Le fueron removidos en su totalidad las piezas dentales, tiene fracturas mandibulares y según una fuente confiable, le han tenido que reconstruir el recto por las múltiples violaciones. No podía creer lo que escuchaba. Realmente Julio había planeado todo eso. Nunca me traicionó, pues cumplió su promesa de hacerlo pagar por todo lo que había hecho. Regresé con él al poco tiempo y hasta fecha sigo a su lado. Me ha apoyado mucho, pues mis hijos aún siguen en terapia. Y si se preguntan qué fue de Samuel, pues él también logró recuperarse. Fue cambiado de prisión y su condena aumentó a 50 años. Creo que en esa prisión se ha adaptado mucho mejor, pues ahora ya no lo molestan los presos, porque se ha convertido en la mujer de medio penal, y para no sufrir agresiones, tiene que acostarse con 20 presos diarios. Esa es la tarifa que tiene que pagar para que no lo golpeen, pero solo será mientras cumple su sentencia. Se me olvidaba, tiene un grupo de 4 personas que lo cuidan día y noche para que no pueda suicidarse, y todos los días le recuerdan que los niños no se tocan. Cruel engaño, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. Nunca creí que esa maldita fiesta cambiaría mi vida para siempre. Y es que había algo dentro de mí que me decía que no era buena idea asistir. Pero ¿cómo decirle que no a ese par de hombres tan guapos?, pensaba. Traté de darme prisa porque Karina tenía más de 10 minutos esperando en la sala. Y al terminar nos dirigimos hacia la fiesta. Y es que pensándolo bien todo fue bastante extraño. Karina y yo paseábamos en el centro comercial y un poco cansadas de caminar de tienda en tienda, decidimos tomar un descanso y parar a comprar algo para comer. Cuando a los pocos minutos se acercan un par de chicos bastante atractivos y nos preguntan si pueden sentarse con nosotros, le dije que sí de inmediato. Aunque no entendía qué demonios hacían con nosotros, habiendo tanta chica linda a nuestro alrededor. Platicamos durante un par de horas y todo era fantástico. Eran súper atentos y caballerosos. Así que ya entrados un poco en confianza, nos dijeron que unos amigos de ellos darían una fiesta.
pero que era obligatorio asistir con pareja, que sería fantástico si pudiéramos acompañarlos. Ambas aceptamos y quedamos de vernos el jueves a las 9 en punto. Pasarían a recogernos frente al centro comercial. Estábamos ya en el punto de encuentro, pero ellos no aparecían por ningún lado. Algo decepcionada le dije a Karina: amiga, era demasiado bueno para ser verdad. Creo que es mejor que nos vayamos. O podrían confundirnos con algunas prostitutas, ¿no lo crees? Le dije en modo de broma. Por favor, Nayeli, esperemos un poco más. Apenas son las 9:30. Estoy segura de que algo debió haberles pasado. Solo 10 minutos, Karina. Si no vienen, nos marchamos. Ella aceptó, pero pasaron los 10 minutos y de ellos nada. Así que comencé a caminar, cuando suena el claxon de un carro y al voltear, eran ellos. De inmediato se bajó uno de los chicos y nos abrió la puerta del coche. Se disculparon por el retraso, argumentando haber sufrido una falla mecánica. Yo fingí que no me importaba y seguí platicando de lo más normal. Comenzamos a agarrar carretera y eso me puso algo nerviosa, y al notarlo, uno de los chicos me dijo que no me preocupara, que la fiesta era en una pequeña finca a 10 minutos de la ciudad. Tenían razón, porque en unos cuantos minutos estábamos agarrando terracería y en cuestión de nada habíamos llegado a nuestro destino. El lugar era bastante extraño, pues era una enorme casa en medio de la nada, protegida por unas enormes bardas blancas que hacían imposible la vista hacia el interior. Al entrar, el ambiente estaba de lo mejor: trago, música, chicas bailando sin control, pero cada vez había más señales de que no era buena idea estar ahí, pues la mayoría de las chicas eran como nosotras, poco agraciadas y unas demasiado gorditas, y cada una de ellas estaba con un chico de calendario, guapo y fornido. Comenzaron a llevarnos tragos, pero yo no bebía ni una gota de alcohol, debido a lo difícil que había sido el alcoholismo de mi padre, así que fingía tomarlo frente a ellos para no hacer el desaire. Karina se estaba embriagando con rapidez y eso provocó que ésta tomara más confianza de lo habitual e intentó besar a uno de los chicos. Este reaccionó de no muy buena manera. «¿Qué te pasa, estúpida?», le dijo mientras la aventaba. «Tranquilo», dijo el otro chico al ver que me había dado cuenta de todo. Este cambió su actitud de inmediato hacia Karina y se volvió bastante cariñoso. Al pasar algunos minutos, los chicos dijeron que irían por cigarrillos y yo me fui detrás de ellos, cuidándome de no ser descubierta. Fue ahí cuando me di cuenta de todo. Esos malditos jamás se habían fijado en nosotras. Todo era parte de un muy cruel engaño. Estaban parados junto a la puerta cuando dice uno de ellos: «No la soporto más. Realmente esa vieja es asquerosa». «Lo sé, amor, pero tienes que aguantar un poco más. Este mes nos irá bien y tenlo por seguro que por fin nos alcanzará para nuestras vacaciones soñadas». ¿Pero qué demonios había sido eso? ¿Cómo que mi amor? ¿Acaso eran homosexuales?, me preguntaba hacia mis adentros. Corrí a avisarle a Karina lo que acababa de ver, pero no la podía hallar por ningún lado, así que decidí quedarme a esperarla un poco en uno de los sillones, pues creía que quizás había ido al baño. Habían pasado más de 30 minutos y Karina no llegaba, así que decidí ir a buscarla. De seguro se debió haber quedado dormida en el baño, pero al levantarme me di cuenta de que quedaba muy poca gente en la fiesta, y es que ni siquiera había notado en qué momento se había vaciado el lugar. Algo nerviosa comencé a recorrer la casa, pero al abrir la primera puerta quedé horrorizada, pues lo que parecía ser una simple habitación realmente era un quirófano improvisado, pues en una mesa al centro estaba una chica totalmente desnuda, con una gran herida ya suturada. Quise gritar, pero inmediatamente coloqué mis manos en mi boca para evitar ser descubierta. Realmente no quise saber si se encontraba viva, así que caminé hacia otra habitación y para mi sorpresa encontré lo mismo que en la primera: quirófano improvisado con una mujer desnuda y una enorme herida ya suturada. Estaba por cerrar la puerta cuando escuché un pequeño susurro.
Ayúdame, ayúdame, murmuraba la joven. Me acerqué muy despacio y le pregunté qué había pasado, a lo que ella a duras penas pudo responderme: tienes que salir de aquí, corre por favor, y dile a mi familia que los amo. Cerró sus ojos lentamente, traté de moverla, pero ella no respondía, estaba demasiado helada, así que salí corriendo a toda prisa del lugar. Entré a una tercera puerta y esta vez por fin había logrado encontrar el baño. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a mis padres: papá, tienes que ayudarme, no encuentro a Karina y aquí están pasando cosas muy extrañas. He visto unas chicas muertas, por favor, ayúdame antes de que me pase lo mismo. A los pocos segundos recibí una llamada de mi padre, pero de inmediato puse en silencio el teléfono, pues me daba miedo que se dieran cuenta de que estaba pidiendo ayuda. Le envié la ubicación y cuando abrí la cortina del baño para buscar una ventana por la cual escaparme, no pude evitar soltar un fuerte grito de dolor, pues en la tina del baño estaba el cuerpo de Karina, abierto de par en par. Todos se dieron cuenta, pues de inmediato comenzaron a tocarme la puerta estrepitosamente. Abre la puerta, hija de la chingada. Se escuchaba una voz al otro lado. Pero ante mi negativa, estos derribaron la puerta y me sacaron de los cabellos. Te crees muy lista, cabroncita, ¿verdad? Pero con nosotros no vas a jugar, decía uno de los chicos. Háblale al médico, gritaba otro. Díganle que prepare todo, que ya la hemos encontrado. Suéltame, maldito, gritaba y pataleaba, tratando de defenderme. De repente llegaron los chicos que nos habían llevado a la fiesta y uno de los que me tenían retenida se acercó a ellos propinándole un terrible puñetazo que hizo que sangrara de inmediato. No les mentiré, pero disfrutaba cada golpe que le daban. ¿Pero qué demonios te pasa?, replicó uno de ellos. ¿Acaso estás loco?, dijo mientras trataba de limpiarse la sangre con la mano. Ya me tienen hasta la madre, pinche par de mariquitas. Nunca hacen su trabajo bien. Esta ya se les andaba escapando. ¿De qué manera tienen que entender? Su trabajo se acaba cuando están en manos del doctor. Ah, pero no. Ustedes prefieren andar noviando o quieren que pase lo mismo que en Monterrey. No, señor, decían tratando de disculparse. Me pasaron a uno de los cuartos donde había descubierto a las chicas y al entrar aún estaba sobre la fría mesa. Sus labios estaban totalmente azules. No lo había notado, pero era casi una niña. Podría jurar que no pasaba de los 16 años. Malditos, comencé a gritarles cuando vi que solo aventaron el cuerpo de la chica al suelo, cual si fuera basura, solo para darle paso a la nueva víctima que sería yo. ¿Qué van a ocupar de esta?, dijo el doctor refiriéndose a mí. Pues lo de siempre, los 2 riñones, el hígado, y estoy porque me confirmen si los gringos van a necesitar las córneas. Y vamos a dejar perder el corazón, cabrón, repuso el médico preocupado. Ay, mi doc, pues es que esos pinches chinos ya no quieren pagar bien, regatean mucho, y no creas, el patrón no quiere meterse en pedos. Mira, no seas pendejo, yo tengo un contacto que nos lo podría comprar a un muy buen precio. Estaban discutiendo eso cuando de repente tumbaron la puerta de la habitación y escuché una voz que decía: arriba las manos, nadie se mueva. Gracias a Dios la policía había llegado a tiempo para salvarme. Después de que me colocaron una cobija para taparme, me llevaron con mis padres, que se encontraban acompañados de los padres de Karina. Su mamá enloqueció al ver en el estado en el que sacaron a mi amiga. Yo fui una pieza clave para que esos malditos le dieran la sentencia que merecían, o al menos eso creía, porque después de 6 meses que me atreví a salir a la calle nuevamente, me llevé la sorpresa de mi vida. Estábamos festejando que por fin había terminado con mis terapias y mis padres me habían llevado a mi restaurante favorito, y nos quedamos en shock al entrar, pues ahí estaban los desgraciados que le habían quitado la vida a Karina.
En ese momento entendí que jamás estaría a salvo de nuevo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Recuerda compartir este video con un amigo. El militar que pactó con el diablo. Los ataques psíquicos se definen como las manipulaciones de las energías magras, fuerzas oscuras y sobrenaturales. Estos ataques psíquicos ocurren cuando ciertas vibraciones energéticas oscuras y negativas son enviadas por un individuo o ser dimensional a su víctima para crear disturbios en su cuerpo energético y físico, tratando de alterarlo, provocarle daños psicológicos reales e inimaginables. Esta energía negativa pudo ser enviada por un espíritu, una entidad en una forma de pensamiento o energía negativa, como cuando alguien en forma física o humana desea hacer deliberadamente un daño a su víctima sin necesidad de usar magia negra, brujería o hechizos. Aunque si se complementa con algún tipo de ritual, el ataque psíquico podría llegar a ser destructivo e irreparablemente mortal. Esto complementado de espíritus de oscuras entidades y bajos astrales. Señor Chimo San Juan, esta es mi real y lamentable historia, una donde contaré que desde mi infancia un muerto, demonio o lo que sea, no me ha permitido ser feliz jamás, a pesar de que ya pasaron más de 40 años. Ese demonio aún me está acechando justo al caer la noche. Es por eso que menciono que a mi paso la muerte ha rondado deliberadamente y le ha manifestado a mi vista infinidad de desgracias. Y solo diré que esto comenzó cuando mis papás se separaron. De eso tendría apenas 5 años de edad, en mi pueblo natal de Managua, en Nicaragua, Centroamérica. De allí nos fuimos donde mi abuela paterna vivía. Eso sí, con muchas carencias, porque vivimos un martirio donde difícilmente nos brindaban un pan o un taco de frijoles para calmar el hambre. Era triste ver cómo nadie nos quería. Todos nos despreciaban y nos veían con malos ojos. Solo mi abuelita linda daba todo por nosotros al grado que hasta se quedaba sin nada porque comiéramos. Todo iba bien hasta que comenzaron los ataques demoníacos en esa casa, pero especialmente contra mí. Existían cosas de las que nunca nadie se enteró, ya sea por pena o ignorancia, y esto que me pasó a mí eran las dos. La verdad no tenía la confianza de contarlo, y menos sabía qué demonios me pasaba, pues era ilógico, eso que llegaba al anochecer y me tocaba salvajemente mi pequeño cuerpo. Me daba asco, miedo y pena, dándome a la vez una sensación de suciedad, pues mi cuerpo era sagrado, solo que era imposible luchar con eso que no conocía. Hasta ahora sé que eso abusó repetidas veces de mí y no podía expresarlo, por miedo a que me regañaran o golpearan en la casa. Eso comenzó cuando tenía como 6 años, pero a veces siento que era un sueño y lo dejo en el recuerdo. Cada que pasaba el tiempo, varios factores lo alimentaron y aquí está otra vez con más fuerza, solo que ya no puedo pararlo al llegar las noches. Me da mucho temor dormir en la oscuridad, pues sentía que alguien o algo me tapaba la boca y me susurraba al oído. No importa lo que hagas y a quien acudas, nunca te dejaré en paz. Vayas a donde vayas, yo seré tu sombra. Después de amenazarme, eso me soltaba. Tardaba en reaccionar un poco, ya que con tantos problemas que tenía, mi madre me lo guardaba y crecía con eso. A mis 15 años más o menos, tuve un evento crudo y real, ya que yo dormía con mi hermana, para ese entonces en un cuarto, pero solas en camas aparte, y esa fría noche de la nada se abrió la puerta del cuarto. Sentí que alguien se sentó a los pies de mi cama, pero al querer moverme, ya no pude, y tuve la sensación de que unas frías y repulsivas manos acariciaban mis menudas piernas, empezando desde los pies hacia la cadera. Allí fue cuando traté de reaccionar para gritarle a mi hermana, pero era inútil. Esa cosa ya estaba ahorcándome y robando mi aliento.
No recuerdo cómo, pero pude ver en la oscuridad por primera vez cómo era. Esta bestia era alta, de color negro rojizo, y emanaba de él una presencia muy fuerte, al grado que de verla perdía el juicio y todos los sentidos. Después me desmayé y no supe de mí. Mi vida continuó un poco normal, con eventos así horribles, un poco más aislados. No me quedé con la duda, así que me informé y supe qué cosa era lo que me acosaba, solo que no sabía por qué a mí. Así pasó mi juventud, donde por fin me casé y tuve 2 hijos, pero allí mi esposo se comportaba muy raro, solo que no me decía nada. Una vez me comentó que algo lo motivaba a no estar en casa, al grado que sin decir adiós un día nos abandonó para siempre. Después de años, supe que lo motivó a hacerlo. Al año de que me dejó mi marido, tuve un novio con el que viví algunos meses y con quien prometí rehacer mi vida de nuevo. Pero los maras salvatruchas, unos crueles pandilleros, que lo mataron a hachazos cuando lo asaltaron. Así extrañamente truncaron de nuevo mi sueño. Después, al año siguiente, un tío muy querido se suicidó cortándose las venas frente a mí. Poco tiempo después, otro tío murió de cirrosis por abusar del alcohol. Y para colmo, en los meses siguientes, mis abuelos paternos de diabetes, los 2. Ahora fue un nieto de mi último esposo, al que yo cuidaba y amaba como a mi hijo. Pero este se nos ahogó sin que pudiéramos hacer nada. No sé por qué, pero siempre estaba lo malo a mi lado y era como si el demonio no permitiera mi felicidad. Me volví a casar y ahora era con un militar que me llevó a vivir a un pueblo muy afamado en la capital de Nicaragua, a solo 48 kilómetros al oriente de Managua, en el poblado de Diriomo, famoso por sus cajetas y porque es de los pueblos más antiguos de Nicaragua, además de la reputación de ser uno de los municipios que forman la meseta de los pueblos brujos. Diriomo, que en idioma nahuatlaca significa extranjero, antes de la llegada de los españoles, ese rancho estaba habitado por una tribu perteneciente a los chorotegas, la misma a la que pertenecían Diarajén, Nicarao y Diriá, que eran los caciques de las zonas vecinas de ese lugar, los cuales practicaban cosas muy fuertes con los muertos y otras deidades. Cosas de las que me enteré después. Señor Chemo San Juan, hace unos años murió mi último esposo de una extraña enfermedad, pero antes de un lamentable accidente contra la guerrilla, lo dejó lisiado y atado a una silla de ruedas. Allí supe con exactitud por qué el diablo me siguió. Después del fallecimiento de mi esposo militar, en marzo del año 2012, día y noche le lloré desconsolada, pero después de su 3er año de fallecido, justamente en la fecha, día y mes exacto de su muerte, empecé a sentir al mismo diablo. Justo al apagar la luz para dormir, algo llegaba a sentarse en los pies de mi cama. Era un extraño y enorme peso que sumía esa parte, y pasó cada fin de semana, en especial día viernes, a altas horas de la madrugada. Después de unos días empezó a sentarse, y al cabo de unos minutos se acostaba al lado mío, justo a donde dormía mi esposo, allí en su lugar favorito. Al principio no me daba miedo, ya que si era mi esposo que estaba visitándome, no quería asustar a su espíritu. Solo que eso no era él. A la 4ª noche, llegó de nuevo y me dio un beso. Allí me abrazó muy bonito para decirme al oído: perdóname, mi amor, la verdad no fui un hombre bueno para ti. Ahora ya no me darán permiso de volverte a visitar, así que esta será mi despedida, pues esos seres están enfadados conmigo. Me asusté de sus palabras y el peso poco a poco desaparecía, y al momento de agarrarlo para que no se fuera de mi lado, una oscura, grotesca y negra sombra demoníaca lo tomó de los pies para arrastrarlo fuera de mi alcance. Pareciera un sueño, pero lo recuerdo día con día. Allí miré cómo el diablo se lo llevó. En la 5ª y consecutiva noche, igual, en viernes, hizo lo mismo el espíritu de mi marido, pero al minuto de estar acomodado a mi lado, sentí cómo me abrazaba y supuse que era para demostrarme su afecto, aún en la muerte, solo que ahora era un abrazo de enojo y reproche.
al grado que me presionó con mucha fuerza con el propósito de lastimarme, para que no pudiera moverme ni levantarme. Y como era de espaldas, no podía voltear a verle el rostro. Allí empecé a forcejear con él, pero después no había nada allí. Solo eran cobijas moviéndose y mi cama que era movida de a poco por abajo de esta. Era extraño. Yo no lo miraba, solo sentía, pues faltaba poco para las 3 de la madrugada, y entonces vino él y me volteó colocándome para verle la cara. Al estar así, sentí que se subió sobre mí, llevando mis manos arriba de mi cabeza, y yo misma me comencé a ahorcar. Ya con miedo rezaba, pero él se enojaba por eso, y más me agarraba fuerte. En eso dije y mencioné el nombre de mi esposo. En ese momento, el ente infrahumano levantó la cara y era el rostro de mi esposo mezclado con la imagen horrenda de algo sobrenatural. Le grité y dije que si no era mi esposo, por favor me dejara en paz, que mi esposo no me haría daño, que él estaba muerto descansando en paz. Eso era más bien el resurgimiento de un demonio que me acosaba desde niña. Al encararlo, esa cosa enfureció y me dijo algo que me dejó marcada de por vida. No te resistas, tú ya eres mía y nadie más. Solo recuerda que esta es tu línea de vida. Estás marcada para mí porque el destino me puso en tu camino desde antes que nacieras. Y es por eso que difícilmente serás de nadie más. No lo sabes, pero yo te marqué al nacer, además de que tu esposo te condenó al morir. Así será en tu existencia, con cualquier amor que recibas, ya sea de un padre, tío, hombre o lo que tratase de amor. Cuando éste llegue a tu vida, lo quitaré de tu camino para siempre. Esa cosa decía que nadie me tenía que hacer caso porque yo era de su propiedad. Eso me dejaba pasmada, pero rezaba y le contestaba que no sería así, que yo merecía rehacer mi vida. Pero ese demonio me agarraba más fuerte y empecé a luchar y a rezar lo más fuerte que pude. Y a la vez con fuerza levanté mis rodillas y solo así logré aventarlo para zafarme de esa criatura que me estaba matando. Del aventón, esa cosa me soltó. Allí aproveché, encendí la luz, pero ya no había nada. Después de que pasó eso, ya no me siento tranquila, porque siento que alguien me espía, me vigila, y cuando tengo a alguien interesado en rehacer su vida conmigo, la ahuyento una vez más. La relación con mi último esposo fue muy bella, muy feliz en todos los aspectos. Al fallecer tenía 45 años e íbamos a cumplir 10 años de convivir felices, pero sin hijos. Él era un lisiado de guerra en Nicaragua. Estaba parapléjico de la cintura hacia abajo. No sé por qué, pero no he podido rehacer mi vida con nadie más. Cuando siento amor, ellos se alejan sin más y más, o mueren. Y esa no es vida para mí. Mi esposo nunca me dijo que no volviera a casarme. Decía que aún era yo joven y tenía que volver a vivir con alguien que me amara como él me amó en vida. Pero este demonio me cela y dice que soy su propiedad. Años después que falleció mi esposo, regalé sus cosas, ropa y libros. De allí sin querer se cayó una libreta con apuntes de su vida como militar, y de donde ahora corroboro parte de esto que me está pasando. Y sigue. Pues esta libreta tiene escrito parte de un pacto con el innombrable, o el demonio, como ustedes llaman en México, y explica a detalle cómo atraparon almas y se las ofrendaron a este demonio. Explica a detalle cosas satánicas para ciertos fines con la guerrilla. También dice que en las noches de viernes llegaba un jinete a medianoche allí al monte con los militares, y como mi esposo era el coronel, también relata cómo lo visitaba un extraño hombre en un caballo negro, adornado de cosas raras, el cual tocaba la puerta 3 veces, y él abría para que este ser infernal entrara, o esa bestia, y se ponían a platicar de dinero, poder y almas. También estaba escrito que por equivocación, una hermana de él, que es cuñada mía, ella vio a ese hombre y pasó días con fiebre, convulsiones, hasta que no resistió más y murió de la impresión. Ese demonio de la noche venía con oro y poder para mi esposo,
y cuando en la guerrilla mataba rivales o pandilleros, mala salvatrucha, entregaba las almas de los enemigos rebeldes al diablo. No sé de qué forma, solo sé que allí estaba escrito. Así que por las manos de mi difunto esposo corrió mucho dinero, lujos y sangre. Desde un principio sabía que era muy amante del dinero y tal vez esa ambición lo llevó a pactar con el diablo y a la tumba. En ese tiempo, dicen sus familiares que nunca andaba sin dinero, que no había mujer que se le resistiera, que tuvo prácticamente todo a sus pies, y para terminar esto, estaba escrito y fechado en épocas de su juventud. Decía: siempre te amaré, y aparecía mi nombre. Cosa increíble, pues éramos mundos opuestos, aún ni nos conocíamos, vivíamos a cientos de kilómetros. Es ahora que saco a la luz pública estos eventos donde confirmo que el diablo existe, y más cerca de lo que el humano cree. Ahora tiene sentido todo, y sé que mi esposo, el militar, estará atrapado sin misericordia en el infierno, porque en un pacto se cumple y no se rompe. Ahora manifiesto y compruebo que en ese pueblo nicaragüense de brujos estaba marcado mi destino, y allí era la culminación de estos eventos. Amigo Chemo San Juan, busco ayuda para esto que me aqueja, pues continúo durmiendo con la luz prendida. Espero que la ayuda llegue pronto, porque esta cosa que se quedó a mí no me ha permitido ser feliz, y más porque te contacté para solicitar ayuda. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Naomi Hernández, desde Nicaragua. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El militar y el gran Nahual de Tamaulipas. Este ser llegó de noche, destrozó todo a su paso. Era un trago amargo ver esa escena de sangre, tristeza y desgracia, donde de verdad no darías crédito a que esa cosa atacó a esos pobres animales que eran el sustento de esos campesinos. En esa época, yo, el teniente Ortiz, servía a la milicia del batallón número 77 de infantería, donde nos encomendaron un trabajo de especialidad que era súper secreto y del cual no teníamos que llamar mucho la atención, pues esto se volvería una pandemia o un terror colectivo. Comenzamos nuestra investigación en un ejido de Tamaulipas, México para ser preciso, San Carlos, una comunidad exclavada en lo alto y profundo de la sierra. Los habitantes de esa comunidad y otras cercanas ya estaban temerosos, por eso notificaron al gobierno del estado que una bestia desconocida estaba acabando con su patrimonio, así como animales, maíz y cosechas, pero ellos se referían a una clase de animal no antes conocida de casi 2 metros de estatura en posición humana, la cual era de rasgos extraños, eso sí, con un gran apetito de sangre y carne del ganado. Día tras día encontraban a sus animales muertos, desollados y con los cuellos desgarrados, sin rastro de sangre y con las vísceras regadas en varios metros de esos establos, y afirmaban que diferentes partes del cuerpo, arrancadas como con unas filosas garras, que por el semblante de los animales, estos sin duda murieron de shock al ser devorados aún con vida. Las autoridades locales no pudieron hacer nada, pues este evento que trataron de ocultar se les salió de control, así que pidieron de nuestro apoyo y mandaron un escrito a la Secretaría de la Defensa Nacional para hacerse cargo de la investigación, y se nombró a mi compañía a tomar control, blindaje y operación especial en esta área ya mencionada. Se nos notificó este servicio a realizar, argumentando que teníamos un oso u otro animal parecido fuera de control y que éste estaba dañando el ganado. Nuestro objetivo era poder investigar a la perfección qué animal causaba esas muertes, pues estando en esa comunidad, a los 2 días de establecer un cerco de vigilancia y recorridos exhaustivos en la sierra, barrancas y montañas, logramos ubicar a una criatura parecida a un perro, pero de proporciones grotescas, como con una especie de mutación híbrida, el cual en ciertas áreas caminaba en 2 patas, con un hocico muy pronunciado y una potente mandíbula, y de complexión muy fuerte. Se notaba ausencia de grasa, pues teníamos aparatos de rastreo y calor corporal,
que nos mostraban a perfección lo que estábamos tratando. De eso que descubrimos fue como a las 1 de la madrugada, y de esto el cabo de guardia alertó a nuestro jefe al mando, el cual dudó de esto que descubrimos. De inmediato se dio la alarma y comenzamos a armarnos e implementamos el plan estratégico e hicimos en minutos un cerco de seguridad y rodeamos a esta cosa, la cual al ser descubierta permaneció quieta como pensando cómo escapar de esa trampa. No creíamos ni por nuestra mente pasaba a qué clase de bestia enfrentaríamos, pues no era ningún oso, tigre o león de montaña, y mucho menos ningún perro, pues este monstruo nos observó y en segundo trató de atacar a mis compañeros, que teníamos escasos 10 metros, y fue cuando abrimos fuego a la orden del mando, pues esta enorme fiera se abalanzó hacia ellos mostrando una brillante hilera de dientes, y cuando ya los tenía casi por encima de ellos, el fuego de nuestros fusiles arremetió contra esa cosa, a la cual logramos abatir después de vaciarle casi todas nuestras balas. Hubo compañeros que aún continuaban disparando con terror, el arma ya sin cartuchos, y era muy peligroso, pues el blanco estaba ya abatido. Casi a golpes logramos que soltaran las armas. El mando de nosotros no sabía cómo hacer el parte de novedades e informativo, pues nada de esto tenía sentido, y clarito pensamos en que los demás batallones de nosotros se burlarían. Después pasamos a dar parte de los hechos conforme pasaron a nuestros superiores, y en lapso de 15 minutos, vía aérea, llegó nuestro mando superior a bordo de un helicóptero y nos reunió a todos los que participamos en la misión especial, y después de leernos la cartilla, nos ordenó jamás decir fuera de la vida militar lo que realmente pasó y lo que enfrentamos y eliminamos esa noche, pues él solo dijo que no era uno, solo ya que tenían registros de al menos 60 casos con similitudes en diferentes puntos del país. Después de que él pidió ver el cadáver o lo que quedó de esa bestia que al día de hoy no logró describir, pues era como una mutación de hombre y perro con similitudes de lobo, pero en tamaño exagerado de más de 150 kilos. Minutos después, arribó una brigada especial de control y residuos patobiológicos para retirar y eliminar cualquier rastro de lo que habíamos cazado. De esa forma se eliminó todo rastro y registro de esa operación especial. Después de que se llevaron el cuerpo de la horrenda criatura, hago mención que se nos volvió a hacer juramento de lealtad y nos invitaron a no comentar con las personas del pueblo que lo que atacaba a sus animales era un hombre híbrido, un abominable nahual en su máxima presentación, pues según compañeros de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, este era exageradamente grande en comparación con los que algunos de ellos llegó a ver en otras épocas. Para tranquilizar a los pobladores se les notificó de la eliminación de una camada de coyotes con rabia, pero yo vi a la perfección a lo que eliminaron esa noche, y no era un coyote con rabia, era otra cosa que un nahual, un sorprendente ser o chamán de la alta montaña. Así es, mi comandante Chemo San Juan. Quiero que sepa que no estamos solos en este mundo. Allí afuera hay cosas y seres que no se dejan ver, pero allí están, y algunos acechando en espera de atacar. Lo que batimos era un ser terrible. No sé describirlo completamente, porque tuvo la facilidad de bloquear varias armas, pues la mitad de ellas nos dispararon. Pero era algo que nunca más veré, pero sea lo que sea, esas cosas se pueden eliminar. Son mortales hasta cierto punto como todos nosotros. A pesar de jurar lealtad, solo quiero corroborar que esto no es nada comparado con los cientos de cosas que se viven a diario en la vida militar, y con impresión y asombro, poco a poco fui familiarizándome, y después de años han vuelto, y están allá afuera acechando. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del Infante Ortiz. Hola, soy Rebeca de Punto Paranormal Perú. Te invito a visitar mi canal. En la descripción, comentario fijado y comunidad encontrarás el link de mi canal. Los espero. El militar y la bruja atrapalmas. ¿Sabías que existen diferentes tipos de brujas?
Las hay pactadas, nahualas, negras, blancas, oscuras, chupa sangre, pero también roba almas. Esta última no se tienta el corazón y deambula a cualquier hora del día o de noche, y si te cruzas en su camino, difícilmente saldrás bien librado de esta. Mi nombre es Antonio Ramírez, militar de infantería de la Ciudad de México, y en una ocasión me enamoré de una muchacha de mi pueblo. Esta me insistía en que fuéramos a una boda. Yo no estaba muy convencido, pero al final acepté, y me llevó a una colonia cerca de mi casa, allí del Estado de México. Fuimos con toda su familia. Me distraje y me olvidé de mi trabajo de militar. Los papás de ella se aburrieron y se regresaron antes del anochecer. Caminamos a su casa y se quedaron con nosotros sus primos. Ya pasando la medianoche, mi novio optó por regresarnos y dejar a sus primos allí bailando solos. Tomamos, según ello, un atajo en el monte, por una oscura barranca de terracería, donde para llegar a su casa cortaríamos camino. Era difícil de transitar, pero por fin llegamos a su destino. Le di un beso, me despedí y regresé. Pero por mi camino había demasiada gente tomando y temí que me asaltaran, así que opté por un oscuro camino con dirección a mi casa, que estaba en una colonia de distancia. Ya tenía aproximadamente 1 hora de recorrido y faltaban minutos para las 3 de la madrugada. El cielo estaba despejado en ese mes de enero, pero soplaba un viento frío. A lo lejos los perros aullaban como temerosos de algo. No le di mente y continué caminando. A unos metros para salir de ese feo camino, observé que delante de mí caminaba una mujer sola, así que decidí alcanzarla para acompañarnos, y así no irme solo. Por más que yo corría, esta no aflojaba el paso, pero gracias a Dios la alcancé, y creo que no debía hacer eso. Recuerdo que traía un vestido color blanco muy sucio. Pensé que también venía alcoholizada de la misma fiesta cuando le pregunté: «Hola, buenas noches, señora. ¿Espera a alguien? ¿La puedo acompañar?» Ella me contestó con una voz hueca, fría y vacía, que aún resuena en mis oídos al recordarlo. «Ya no espero a nadie, porque en este instante lo acabo de encontrar». Al oír eso pensé que era una broma y me acerqué más a ella para ver si la reconocía. Con la lámpara de mi celular le alumbré el rostro y ese fue mi peor error, ya que al tenerla de frente para reconocerla con horror observé que ésta no tenía ojos. Allí tenía 2 cicatrices como si se los hubieran arrancado y le brotaban gotas de sangre. Quedé petrificado al mirar que ésta traía colgando una lengua que parecía víbora y le llegaba a la altura del ombligo. Mi impresión fue enorme y caí al piso como desmayado y sin fuerzas. No pude pararme ante tal engendro salido del infierno, ya que para mí eso era algo de lo que jamás en mi corta vida había visto o escuchado hablar. Pero era real y estaba junto a mí en ese momento, y yo a merced de esa horripilante cosa. No supe cómo, pero logré levantarme y corrí como jamás lo hice, y en pocos minutos llegué a la casa de mi madre, donde casi tiré la puerta a golpes, pues clarito sentía cómo esa cosa me robaba el alma, y peor aún el aliento. Mi madre asustada me gritó: «Hijo, ¿qué tienes, por Dios? Dime qué te pasó, ¿acaso quisieron asaltarte?» No reaccionaba y tampoco podía hablar. Ella me echó alcohol y hasta agua bendita para el susto, y poco a poco recobré los sentidos. Como no reaccionaba del todo, me dio de comer un pan de sal, un bolillo. Esto era para el famoso mal del susto, y así fue como recobré el alma. Le conté a detalle todo lo que me pasó y me tapó con una cobija, y a esas alturas de la madrugada salió con mi hermano mayor a casa de doña Juana, la curandera del cerro, quien podía curarme del mal del susto. En 1 hora llegaron con doña Juana, quien tendría unos 70 años, pero caminaba sin dificultad. Ella traía variedad de hierbas, me limpió hasta con huevos y me llenó de humo, para tratar de quitarme todo lo malo que agarré, pero no daba resultado, ya que esto aún continuaba en mí. Era demasiado fuerte lo que me pasó, y doña Juana regresó por otra señora para que la ayudara. Entre las dos me acostaron en el piso en posición de muerto y me prendieron 4 velas y comenzaron a llorar por mí.
Comenzaron a gritar mi nombre y decían: «Maldita bruja atrapaalmas, libéralo. Sabemos que eres tú, Jovita. Él no te pertenece y de su alma no te alimentarás». Ellas juran que cada hora que pasaba yo me veía 10 años más viejo y mi vida y alma o espíritu corría peligro. «No te lo vas a llevar, no te será tan fácil». Me dieron a beber agua bendita. Sentía como que ésta me quemaba, pero me sentía morir en vida. Estas curanderas me comenzaron a limpiar después de las 4 de la madrugada y antes de las 7 de la mañana continuaban curándome, rezando y llorando por mi alma. Ese día terminaron ya tarde. La verdad, no mejoraba, pues a cada minuto enfermaba más de gravedad. Mi madre pidió que me siguieran velando, y así fue por 7 días seguidos hasta que por fin regresé a mi estado normal y logré sobrevivir de esa maldita bruja atrapaalmas, quien también se alimenta del espíritu de los humanos. Al paso de los días me recuperé, gracias a Dios, y le preguntamos a doña Juana que qué clase de bruja me atacó y por qué. Ella me preguntó primero que si la toqué esa noche, y yo solo le respondí que simplemente la miré fijamente el rostro, pero esa bruja en cuestión de segundos inhaló mi alma y la atrapó para matarme lentamente, en vida. Gracias a Dios sobreviví esa noche, pero doña Juanita no, ya que no se supo despojar a tiempo de las malas energías que me quitó, y una noche enfermó de gravedad donde ya no se pudo levantar ni salvar. Ella dio su vida por muchos de nosotros, y allí comprendí que si en tu camino te cruzas a altas horas de la madrugada con alguien a quien no conozcas, mejor ni te le acerques y corre por tu vida si es que alguna bruja te da tiempo de hacerlo, porque de lo contrario vivirás condenado a una lenta y agónica muerte como a la que yo estuve destinado. Recuerda que la mejor forma de apoyar el canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Trabajo con el FBI tras la peor organización criminal del mundo. Y esta es la verdadera historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, y cómo se hizo acreedor al sendero del monstruo. Jeffrey Dahmer, nacido en West Allis, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, un asesino en serie que conmovió a la sociedad norteamericana, bla, 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 bla. Eso es mucho de lo que se ha publicado sobre nuestro sujeto pero realmente tiene una historia oculta, una historia que solo conocen aquellos que están dentro de la organización del Sendero del Monstruo. Y es sobre eso que quiero hablarte. En la actualización pasada te decía que no estaba seguro si continuar con esto de ser agente encubierto para el FBI, debido a que toda mi familia está en riesgo. Pero qué tonto fui. Una vez dentro no se puede abandonar. Solo resta confiar en que haremos con todo lo relacionado a la organización y así la destruiremos desde adentro. Antes de continuar, si aún no conoces o no has escuchado sobre Jeffrey Dahmer, déjame decir que está en tendencia por sus atrocidades. Hasta tiene serie documental en Netflix y otras plataformas de entretenimiento. Aún así, déjame contarte su historia y entenderás por qué se hizo acreedor de la carta de invitación del Sendero del Monstruo. Además de aclararte que la supuesta muerte es falsa, él aún está vivo. Primero, voy a contarte lo que puedes llegar a saber de acuerdo a todos los documentales y entrevistas realizadas sobre Jeffrey. Luego, sobre su invitación al Sendero del Monstruo y cómo se convirtió en un referente de lo más respetado dentro de la organización. Al contrario que otros asesinos en serie que muestran trastornos del comportamiento, Dahmer creció en un ambiente estructurado. Fue un niño querido, sin embargo desarrolló una personalidad extraña y un miedo al abandono que sería lo que marcaría su conducta asesina. Desde pequeño, según cuenta su padre en una entrevista, ya mostraba interés por recoger animales y desmembrarlos, para después blanquear sus huesos y coleccionarlos. En el instituto, todos tenían a Jeffrey como alguien extravagante y raro. Esto le trajo las burlas de los demás, lo que sin duda contribuyó a reforzar esa sensación de abandono que mencioné antes. Algo que acentuó todavía más ese rechazo por parte de los demás fue el hecho de que desarrollara un temprano alcoholismo,
Acudía bebido a clase, que como él decía, era su medicina. Esto atenuaba su tendencia hacia la excentricidad. Sus padres se divorciarían antes de que él cumpliera los 18, hecho que agravó todavía más el miedo al abandono, cuestión que, como veremos más adelante, será fundamental para poder entender sus crímenes. Su inclinación sexual también marcaría sus posteriores crímenes. Comenzó a masturbarse con pornografía homosexual y observando las entrañas de los animales que cazaba y desmembraba. Sería pues tras el divorcio de sus padres cuando llevaría a cabo su primer asesinato. Una de sus fantasías consistía en recoger a una autopista y poseerlo, acción que llevó a cabo en 1978. Su primera víctima sería Steven Hicks. Recogió al muchacho haciendo autostop, lo llevó a su casa, donde estuvieron bebiendo cerveza. Una vez Steven decidió irse, Jeffrey no supo cómo retenerlo, por lo que optó por aceptarle un golpe con una barra de pesas y posteriormente asfixiarlo con esa misma barra. Se masturbó una vez lo había asesinado. Al día siguiente fue a hacerse con un cuchillo de caza, desmembró el cuerpo, lo depositó en bolsas de plástico y salió para deshacerse de él. De camino se encontró con la policía, quien lo detuvo por conducir demasiado pegado a la izquierda. Tras hacer un primer análisis de alcoholemia que resultó negativo, observaron el maletero del vehículo y le preguntaron por las bolsas que portaba. Dahmer les dijo que se trataba de basura. Los agentes le creyeron, pero, sin embargo, tuvo que regresar a su casa. Una vez allí, guardó las bolsas en el sótano, a excepción de la cabeza, que lo usó como imagen para masturbarse. El cadáver de Steven Hicks se deshizo enterrándolo en un desagüe de su casa, donde lo mantuvo durante unos 2 años y medio, hasta que volvió del ejército y troció los huesos para esparcirlos por la maleza. El tipo realmente ya estaba retorcido, lo ideal para los que hacen parte de la organización, un hombre espectáculo para los poderosos de doble moral, que cuando entran muestran su naturaleza, la maldad. Tras este primer asesinato, la vida de Dahmer pareció reconducirse. Su padre lo convenció para que ingresara en la universidad. Lo hizo en la Universidad del Estado de Ohio, pero sus problemas con el alcohol le llevaron a tener que abandonar. Su padre volvería a insistir y logró convencerle de que se alistara en el ejército. Estuvo destinado en Alemania, donde la preparación como médico de campo le sirvió para ampliar conocimientos sobre anatomía, que le serían muy útiles en sus crímenes. De nuevo, por problemas con el alcohol, se vio obligado a licenciarse. Tras ello pasó un tiempo en Florida antes de regresar a Ohio. Una vez allí, tras deshacerse de los huesos de su primera víctima, intentó dar un cambio a la situación. Se fue a vivir con su abuela, donde parece que hizo un intento de reinsertarse. Sin embargo, pronto comenzó a tener esas extrañas fantasías sexuales. Escondió un maniquí en casa de su abuela con el que intentaba satisfacer sus necesidades sexuales, pero no era suficiente. Acudía a saunas gay, pero tampoco encontraba lo que necesitaba, ya que eran ligues de una noche que sabía no iban a quedarse a su lado. En estos momentos, realizó un acto conmovedor. Se enteró del funeral de un chico de 18 años y por la noche quiso ir a desenterrarlo. Por suerte, el sol estaba demasiado congelado, por lo que Dahmer no pudo llevar a cabo su propósito. Para que vayan enterándose cómo él solito fue construyendo su camino hacia la organización criminal más peligrosa del mundo. Pasarían casi 10 años hasta que Jeffrey llevara a cabo otro asesinato. En septiembre de 1987 conocería a Stephen Toomey en un bar de ambiente. En este caso fueron juntos a una habitación de hotel. Jeffrey Dahmer asegura no recordar nada de lo que pasó, simplemente que al despertar se encontró con el cadáver del chico y signos de haber forcejeado. Ante tal situación, se decidió a comprar una maleta de gran tamaño donde meter el cadáver para transportarlo hasta el sótano de su abuela. Allí practicó la necrofilia con el cadáver antes de descuartizarlo para deshacerse de él, a excepción de la cabeza, que le sirvió para blanquearla y quedársela como trofeo. A partir de ese momento, entraría en una espiral de asesinatos a fin de satisfacer sus necesidades sexuales. Siempre usaba el mismo modus operandi con sus víctimas. Primero les ofrecía dinero a cambio de sexo. Una vez en su apartamento les administraba somníferos en la bebida para posteriormente estrangularlos. Desde el punto de vista de la criminología, Dahmer mostraba características de asesino mixto, es decir, organizado.
acechaba a sus víctimas, las engañaba y eliminaba las pruebas. Y desorganizado, porque practicaba necrofilia, comía carne, mutilaba a las víctimas y conservaba algunas de sus partes. En 1989, Dahmer fue procesado por intentar seducir a un menor de 13 años, pero no cumplió más de 10 meses en prisión. Sin embargo, antes de entrar convenció a Anthony Serr para ir a su apartamento para sacarle una fotografía. Allí lo estranguló, practicó la necrofilia y lo descuartizó. Lo curioso es que en esta ocasión le pintó el cráneo con aerosol. Sería tras su paso por prisión cuando el ritmo de asesinatos aumentó. 12 fueron sus víctimas desde este momento hasta su detención en 1991. El 23 de julio de ese año, Tracy Edwards, un joven maniatado, consiguió alertar a la policía. Arguyó que un hombre le había amenazado con arrancarle el corazón y comérselo. En ese momento se llevó a cabo un registro de la casa. Los policías no podían creer lo que allí les aguardaba. Encontraron corazones en la nevera, cabezas en el congelador, bidones con ácido con cuerpos en descomposición, así como un cadáver descompuesto en la cama. Jeffrey Dahmer presentaba una personalidad que debió de forjarse a partir de las continuas humillaciones de los demás. Se sentía aislado, fuera de lugar en la mayoría de los lugares. Cuando comenzó a darse cuenta que era homosexual, para él tuvo que ser un trauma el hecho de que fuera un tema tabú en Ohio. Sin embargo, esta represión no debe ser algo clave en sus asesinatos, como tampoco lo fue el tema de la separación de sus padres. Ya de joven, Dahmer tenía fantasías recurrentes imaginando a las víctimas inmóviles, por lo que es algo que desarrolló durante su madurez sexual, aunque es algo que parece intentó reprimir y que pensó que nunca llevaría a cabo. Cada vez se dejó ir más lejos, buscaba nuevas sensaciones masturbándose mientras frotaba las vísceras de las víctimas, se bañaba con los cadáveres, guardaba un cuerpo en su cama. Las fantasías de Dahmer no pudieron ser sofocadas con el maniquí. Es de destacar el tema del canibalismo, que si bien no es algo que practicó hasta el final, da una nueva dimensión al personaje. También choca con el hecho de que tuviera en mente crear una especie de zombie. Para ello trepanó el cráneo de las víctimas, inyectándoles ácido o agua hirviendo, no obteniendo los resultados esperados. Dahmer tenía en mente, como así lo confesó en una entrevista, de crear una especie de centro de poder, a partir de 2 esqueletos y varias calaveras, todo organizado en torno a la idea de poder absoluto que pretendía proyectar hacia sus víctimas. En ese contexto, simplemente como curiosidad, destaca que quería crear un ambiente similar al de Star Wars, ya que se sentía identificado con el emperador en ese deseo de control total que proyectaba sobre sus víctimas. Cuando la policía lo detuvo, el escenario que allí encontraron era macabro. Sin embargo, esa situación podía haberse podido evitar si la policía hubiese actuado con más precisión en algunos de los casos en los que pudo ser pillado, como por ejemplo cuando ejecutó su primer asesinato y lo retuvieron por conducir demasiado a la izquierda, logrando convencer a los policías de que las bolsas que portaba eran de basura. En otra ocasión, un joven de 14 años llamado Conerak Sintaxophone, hermano de Kayson Sintaxophone, cuya denuncia llevó a Dahmer a prisión por primera vez por intento de seducir a un menor, fue llevado al apartamento de Jeffrey, donde, tras haberle drogado, que era su procedimiento habitual, le trepanó el cráneo y le vertió ácido. En plena faena decidió ir a tomar una cerveza antes de que cerrara el bar, pero cuando salió se encontró al joven desnudo y rodeado de la policía. Estos le ayudaron a subir al joven hasta su apartamento y, a pesar del hedor que desprendía el piso, no registraron ni dejaron al joven en manos de su asesino. En otra ocasión, una víctima llamó dando la dirección y diciendo el nombre de su asesino, pero no fue tenido en cuenta. Ante esto, Dahmer se creía totalmente impune, debido a que, sin esconderse demasiado, había pasado desapercibido. Gracias a que a Dahmer le gustaba sacar fotografías de todo el proceso, hay un impactante archivo sobre el caso, ya que se contaron con 83 Polaroids sacadas por él mismo. Jeffrey nunca negó los hechos, se mostró arrepentido, pidió disculpas a la familia de sus víctimas y a la suya propia. Este personaje desmonta todas las teorías del psicoanálisis convencional,
porque ningún hecho fue lo bastante dramático como para marcarle de por vida y empujarle a esa vida de asesinatos. Por otro lado, sobre su supuesta muerte dicen: el carnicero de Milwaukee fue sentenciado a 900 años de cárcel por los 17 crímenes cometidos, pero no llegaría a cumplir más de 3 desde su detención. El hecho de que un gran número de sus víctimas fuera gente de color hizo que corrieran teorías sobre su supuesto racismo, algo que Dahmer siempre negó. Esto lo llevó a granjearse la enemistad de grupos de negros en la cárcel. En una ocasión fue apuñalado por un grupo de presos, pero no sería hasta finales de noviembre del 94 cuando un preso afroamericano puso fin a la vida de Dahmer de la misma manera con la que él acabó con su primera víctima, golpeándolo con una barra de pesas. La verdad es que para ese entonces Jeffrey ya no estaba en aquella prisión. Todo fue un montaje porque ya había sido trasladado hacia el sendero del monstruo. Una muerte falsa para calmar a los medios y todo ese show mediático que se había generado gracias a la perversidad de sus actos. Jeffrey valía su peso en oro y no podían perder el deleite de tenerlo en sus filas. La organización puso todo a sus pies. Todo lo que quisiera y necesitara. Es así como este monstruo humano aún sigue haciendo de la suya. En una de las islas controladas por el sendero del monstruo, lo llaman el cazador de hombres. Secuestra personas y las dejan en una especie de juego en el que son buscadas y cazadas por nuestros sujetos. Esta organización criminal es lo peor que puede existir y acabar con ella no será fácil. Más adelante estaré actualizándoles sobre otros sujetos que han hecho parte de la misma. Sujetos que tú y yo creeríamos muertos, pero siguen dando los mejores espectáculos perversos para los que controlan los hilos tras la organización. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de si sigo vivo o no. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario explicando qué tal te pareció este relato. Comparte con un amigo o en tus redes sociales. Eso ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.